Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buen día a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo al módulo de conversaciones dentro del programa de la International CML Foundation. Queremos agradecer en este momento a la Fundación por esta posibilidad de poder platicar en español sobre este tema con la doctora Beatriz Moiragui. Brea, prende la cámara, y así la vemos a la doctora, y bueno, y les agradecemos que estén acá a esta hora, que bueno, sé que por ahí es difícil el horario. Ahora voy a compartir mi pantalla. Bueno, un minutito, ahí está. Ahí la ven perfecta, ¿no? Bueno, ¿se ve, Bea? Sí. Muy bien. Bueno, entonces lo que es importante destacar es que en esta actualización de COVID-19 y el LMC en español va a haber dos charlas. En la primera va a estar la doctora, bueno, voy a estar yo hablando del manejo del tratamiento de la leucemia mieloide crónica, el inicio, discontinuación y monitoreo. Esto es un poquito, es breve, es un update de algunos puntos importantes, y luego la dejamos a la doctora Moiragui para hacer la actualización de lo que sería COVID y LMC, como fue todos los módulos previos en distintos idiomas. Entonces, bueno, el título de mi charla es ¿qué ha cambiado en el manejo del tratamiento de la LMC? Inicio, discontinuación y monitoreo. Para los que no me conocen, soy la doctora Carolina Pavlovsky, jefa de investigación clínica de Fundaleo, Buenos Aires, Argentina. Bueno, el paradigma en el manejo de la LMC está en constante cambio desde la introducción de los inhibidores de tirosina quinasa, y a pesar de los óptimos resultados con estos tratamientos, un 20 o un 30% de pacientes fallan en alcanzar los objetivos moleculares o presentan toxicidad severa que requieren un cambio de línea. En esta charla vamos a focalizar en 3 puntos que me parecieron quizás importantes, porque es algo que se viene un poquito a futuro, y que es el rol de la optimización de la dosis para evitar los eventos off-target, los nuevos tratamientos para pacientes resistentes, muy cortito, y la remisión libre de tratamiento, que es un tema hoy muy real, es una realidad, y el objetivo de mayor beneficio en leucemia mieloide crónica. En la práctica clínica hoy, con respecto a las dosis reducidas, sabemos que es una medida importante para disminuir los eventos adversos, mejorar la calidad de vida y la adherencia. Cuando estuve buscando la bibliografía, me pareció interesante destacar que Fasón y colaboradores desarrollaron un modelo matemático basado en datos de pacientes que demostraron una reducción en la dosis de ITK de al menos un 50%, que no lleva a una reducción de la eficacia del tratamiento a largo plazo. O sea que esto es muy importante, porque es para la mayoría de los pacientes que habían logrado una remisión sostenida. O sea, disminuir la dosis no disminuye la eficacia, pero claramente esto es un modelo matemático, o sea que habría que validarlo. La evidencia sugiere que las dosis bajas pueden mantener de manera efectiva la respuesta molecular sin afectar el logro de poder llegar a una suspensión o a discontinuar. Pero hay datos limitados disponibles sobre el efecto de la reducción del TKI en el mundo real. Ahí está. Bueno, en esta presentación, en esta diapositiva que está publicada hace poco por un grupo en China, me pareció interesante destacar que de los 108 pacientes que ellos disminuyeron la dosis del ITK, las causas fueron financieras, o sea, esto le pasa a todo el mundo, el tema de la imposibilidad de llevar a cabo y cumplir el tratamiento 100% por causas financieras es una problemática actual, en un 21%, el intento de TFR en un 23%, y por eventos adversos fue la mayoría de la disminución de dosis. Y disminuyeron con imatinib 51 pacientes, dasatinib 47 y nilotinib 10, y de la dosis estándar, como ven, fueron disminuyendo 300 miligramos, 200 miligramos de imatinib y 400 aquellos que habían tenido dosis de 800. Bueno, lo mismo con dasatinib, a 50, a 70 o a 50
los que habían tenido 140, y así con nilotinib también. Y lo interesante es ver que los pacientes habían obtenido respuestas moleculares mayores en un 90% al momento de la reducción de dosis. O sea, eran pacientes que ya iban a reducir la dosis con una buena respuesta molecular, pero que quizás con una respuesta, no con una respuesta molecular en la cual estamos acostumbrados, que sería la respuesta molecular profunda. Una respuesta molecular mayor. Y un 92% alcanzaron una respuesta molecular profunda. Y lo interesante fue ver que el 95.9% de los pacientes obtuvieron y mantuvieron, la respuesta profunda obtenida. En el análisis univariado se demostró que el tipo de ITK al momento de la reducción fue el único factor clínico significativo asociado justamente a la recaída molecular, la sobrevida relacionada a la recaída molecular, y esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva, en las curvas, donde se ve debajo que los pacientes, que a la izquierda es la probabilidad de pacientes que han disminuido la dosis y que persisten en una respuesta molecular profunda, en este caso 4.0. Y vemos que, y esto sí fue significativo, ahí quizás no está la P, pero fue estadísticamente significativo, la diferencia entre aquellos pacientes que iniciaban y bajaban dosis con imatinib y aquellos que bajaban la dosis con un inhibidor de segunda generación, ya que a 36 meses la probabilidad de mantener en respuesta molecular profunda con inhibidores de segunda generación fue mayor y significativamente mayor que con imatinib. El otro estudio que también, puso, ese fue uno de los primeros que intentó descalar la dosis del ITK hace ya bastante tiempo, unos años, en pacientes con respuesta molecular estable, fue el DESTINY. Eran 174 pacientes que estaban en respuesta molecular mayor y redujeron la dosis del ITK a la mitad durante 12 meses antes de la discontinuación. Los que perdieron la respuesta más que nada eran los pacientes con imatinib, pero de la población de pacientes con dasatinib, el 97% permaneció en respuesta molecular mayor, con dosis de 50 miligramos. Y bueno, lo que es claro y que se ve en la curva de la derecha, que los pacientes en respuestas moleculares profundas presentaron mayor probabilidad de mantener la respuesta molecular mayor que aquellos en respuesta molecular mayor. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que claramente que a mayor profundidad, más asegurado tenemos de que persista esa respuesta, pero tenemos que considerar que esta disminución de dosis, que no es lo mismo que discontinuar, con respuesta molecular mayor, es posible, y es una posibilidad para futuros pacientes. La sobrevida libre de recurrencia molecular a 24 meses en los pacientes que, como saben, el DESTINY tenía como objetivo la discontinuación después de un año, fue de 72%, o sea, fue mayor que en el EUROSKI. Bueno, se demostró que era segura la descalación, pero claramente tenemos que continuar investigando para que esto se afirme. Y el último estudio es el estudio para añosos, el estudio de Black, también publicado el año pasado, en bajas dosis para pacientes añosos, tratados con dasatinib 20 miligramos en primera línea, siempre en fase crónica, con una mediana de edad de 77 años, o sea, eran pacientes con edades mayor a 73. La respuesta, se evaluaba la respuesta óptima a mes 3, 6, 9 y también los eventos adversos. Si cumplían todo esto, el paciente continuaba con los 20 miligramos. Si tenía una respuesta subóptima, se aumentaba la dosis. El 60% alcanzó la respuesta molecular mayor a 12 meses, y la verdad que los eventos adversos fueron menores. Un 23% de los pacientes, que es bajo, tuvo eventos grado 1, 3 y 4, y pocas neutropenias, un porcentaje bajo de neutropenia, y no hubo muertes en este estudio. O sea que se podría considerar como una dosis en primera línea, las bajas dosis en dasatinib, pero esto lo digo con mucha cautela porque fueron pocos pacientes y esto es una cohorte con un bajo número de pacientes. Lo que me pareció importante era mostrar esto para planear quizás estudios prospectivos, quizás de registro, para que esto se pueda volver a confirmar y lo podamos realizar en la práctica. Bueno, el otro de los temas que es hoy un tema muy importante es la tercera línea, aquellos pacientes con necesidades no resueltas en cuanto a los tratamientos con líneas avanzadas.
Simplemente comentar esto porque se presentó en el último Congreso Europeo y fue publicado también ahora en PLAT 2022, la nueva molécula, el asciminib, que es una nueva opción terapéutica para pacientes en fase crónica con falla de tratamiento. Y el asciminib, como sabemos, es un STAMP inhibitor porque tiene como target específico el bolsillo de miristoil del ABL, a diferencia del sitio de unión del ATP, que es donde se une el resto de los inhibidores de tirosina quinasa. Y esto es lo que podría explicar quizás justamente el mecanismo de acción y quizás los efectos off-target de estos pacientes tratados con asciminib. En el cuadro de la derecha y en esta publicación se ve justamente qué favorece y qué no favorece, cuál es la indicación de cada droga, asciminib y ponatinib, y justamente en amarillo se ve que ambas drogas tienen como target a la T315I y a las mutaciones que no son T315, pero más que nada en la población de pacientes que va a tener indicación con asciminib son aquellos intolerantes o con previa resistencia, a diferencia del ponatinib, que quizás también incluye los pacientes progresados a fases avanzadas. Estos son los recientes resultados a 96 semanas, simplemente para mostrar, y les recordamos primero que el ASSEMBLE es un estudio, digamos, que compara bosutinib versus asciminib, bosutinib 500 miligramos versus asciminib 40 miligramos cada 12 horas en pacientes con más de 2 líneas, intolerantes o resistentes. Y lo que se ve es que las tasas de respuestas moleculares mayores van incrementando con el tiempo. Y lo interesante también es ver que las respuestas en este grupo de pacientes que son politratados y quizás de mal pronóstico, que a 96 semanas los pacientes con asciminib pueden lograr un 17% de respuestas moleculares profundas, comparado con un 10% de respuestas 4.5. En este caso, las respuestas profundas se ve que van incrementando con el tiempo, y bueno, duplican el porcentaje de respuestas obtenidas con bosutinib en este número de líneas, 10% de pacientes con 4.5 a 96 semanas versus 5.3%. Y con respecto a la sobrevida libre de eventos, vemos que en las curvas la proporción de pacientes a 2 años que muestran una sobrevida libre de eventos con asciminib fue del 57% en la curva verde, con asciminib, y con bosutinib fue de 25%, o sea que tienen más eventos los pacientes con bosutinib. Y una de las preguntas en general que nos hacemos es, y bueno, ¿cuáles son los eventos adversos? ¿No? El perfil de eventos adversos, porque es interesante observar en azul los pacientes con bosutinib, y en verde los pacientes con asciminib, y detenernos un poquito en el perfil de toxicidad, donde se ve que, bueno, esta columna alta que marca el porcentaje con bosutinib de frecuencia en cuanto a los reportes de diarrea, 72%, náuseas 46%, rash 23%, son superiores vómitos, todo lo que sería toxicidad gastrointestinal, comparado con el asciminib, que es mínimamente muy bajo, ¿no? Con respecto a la toxicidad hematológica, sí, eso es interesante ver, que es bastante similar en cuanto a la neutropenia, 22 y 24% en ambas drogas, y es un poquito superior en realidad mínimamente con asciminib la frecuencia de trombocitopenia, ¿no? Eso es, pero comparado con el bosutinib, que es 19% versus 29%. Y el último tema, que quizás es interesante también mencionar en este momento y en esta era, es la remisión libre de tratamiento como realidad y objetivo de mayor beneficio en leucemia mieloide crónica. Y este tema, y sobre todo en español, siempre lo mencionamos, ya que yo no voy a hacer un update de todos los estudios, porque no es la idea, sino poder dar los principales... bueno, lo más importante que sabemos hoy, hacer un pequeño resumen, porque hoy esto se está realizando en la vida real y hay que hacerlo de manera consciente y sin riesgos. Entonces sabemos que discontinuar el tratamiento hoy con los inhibidores en LMC es una decisión viable,
que más de la mitad de los pacientes que discontinúan no logran sostener la remisión molecular a largo plazo, y que no existen aún marcadores pronósticos precisos para identificar quiénes lograrán sostener la respuesta. Sabemos que hay predictores o marcadores pronósticos clínicos y marcadores inmunológicos, que ahora vamos a ver, pero que esta incertidumbre, sumada a la necesidad de un monitoreo molecular intensivo post-discontinuación, es un obstáculo para médicos y pacientes a la hora de tomar esta decisión. Y ahora lo vamos a detallar. Esto con gran orgullo, nosotros en Latinoamérica publicamos en Blood Advances el año pasado, no está en Press, ya está publicado, las recomendaciones internacionales, en este caso de Latinoamérica, de Latin American Leukemia Net, y las comparamos, o sea, las adaptamos a nuestra situación real en Latinoamérica o en países quizás en vías de desarrollo o de regiones emergentes que quizás no tienen acceso a la posibilidad de hacer tantos estudios o de cumplir las guías de la ILN en NCCN. Entonces, en este caso, esto es la publicación, por eso la comparación con la ILN 2020, pero lo que podemos observar es que donde ponemos mandatorio en la LED es que nosotros lo consideramos fundamental, y no así quizás la ILN. El tipo de transcripto lo consideramos como mandatorio, y pusimos especial atención en el SOCAL de alto riesgo, sobre todo por el tipo de población que nosotros tenemos, que muchas veces llegan a las consultas con SOCAL alto en los pacientes hospitalarios. Entonces es importante que los pacientes con SOCAL alto estén informados de la posibilidad de que el SOCAL de alto riesgo tiene mayores probabilidades de que pierdan la respuesta, de que tengan recurrencia molecular luego de la discontinuación. También la falla es mandatorio, nosotros no recomendamos la discontinuación en pacientes que han fallado, y sí, quizás fuimos más estrictos en lo que sería el TKI, el de tratamiento con TKI, previo a la discontinuación, más de 5 años, y una respuesta molecular bien profunda se recomienda tener 4.5 previo a la discontinuación, por lo menos 2 años, ¿no? Mayor a 2 años. Y un tema que pusimos bastante énfasis también, que esto sí nos diferencia con el resto de las recomendaciones, es las consideraciones psicosociales y la comunicación con el paciente previo y durante la discontinuación, ya que esto es importante tenerlo en cuenta, ya que muchos de nuestros pacientes quizás viven en medios alejados, no tienen la posibilidad de comprender a veces lo que sería una discontinuación, entonces es importante saber que se suspende el tratamiento, pero no el monitoreo. Y cuando hablo de monitoreo, y este es el cuadro de abajo, mostramos cómo fue el monitoreo previo a la discontinuación y posterior. Previo no cambió tanto con respecto al resto de las recomendaciones. Sí, lo que vemos es que recomendamos que una vez que se haya suspendido el tratamiento, el monitoreo sea mensual los primeros 6 meses, luego cada 2 o 3 meses, eso sí cambia, cada 2 o 3 meses desde el mes 7 al mes 12, y cada 3 meses luego del mes 13, digamos para siempre, ¿no? Y cuando se reinicia el TKI, una vez que el paciente ha perdido la respuesta molecular mayor, que es el punto para volver a reiniciar, es importante tener en cuenta que el paciente debe ser monitoreado cada 2 o 3 meses, luego de la reintroducción, hasta cumplir una respuesta molecular profunda. Y acá simplemente hago hincapié en que muchas veces nos entusiasmamos con la discontinuación, y cuando el paciente finaliza quizás el protocolo o donde ha ingresado, no tienen cómo seguir a estos pacientes. Entonces esto quizás es algo a tener en cuenta. Si no vamos a tener manera de monitorear al paciente luego de la recurrencia molecular de haber discontinuado, no podemos ingresarlo en un plan de monitoreo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos que saber quién va a costear ese monitoreo molecular luego de la discontinuación. Bueno, y para ir terminando, simplemente citar estos 2 trabajos más importantes y ver que el estudio STEAM, tanto el estudio STEAM como el estudio EuroSCI, presentaron aproximadamente tasas similares
en cuanto a lo que sería la recurrencia, la sobrevida libre de recurrencia molecular, en este caso el Eurosquí, a la 36 meses, que fue la actualización, un 47%, o sea, aproximadamente la mitad de los pacientes, igual no es una meseta, no, esto se ve, la mitad de los pacientes a 36 meses están libres justamente de tratamiento, pero esto hay que seguirlo en el tiempo. Esta es la experiencia argentina, y con esto termino, de discontinuación de tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa, el STOP Trial, Argentina Stop Trial, AST, en lo que se estimó la tasa de remisión libre de tratamientos, y también se investigaron los marcadores predictores mediante el análisis de factores clínicos y el fenotipo convencional. Nuestra experiencia fue quizás un poquito mayor, eso tenemos la actualización brevemente y la vamos a publicar, pero 67% de nuestros pacientes permanecieron con una remisión libre de tratamiento a 12 meses. Y simplemente mencionar que hay factores clínicos y factores biológicos, por qué algunos pacientes recaen y otros no. Dentro de los clínicos mencionamos al SOCAR score, que sabemos que pacientes con un score de bajo riesgo estaría asociado a una mejor evolución, y claramente, como mencioné anteriormente, el tiempo previo en ITK y el tiempo previo de la respuesta molecular profunda son predictores muy fuertes y favorables para que dure esa remisión. Pero también es interesante ver cómo el sistema inmune hoy tiene una función muy clara que estamos averiguando y estamos evaluando, y simplemente mencionar que dentro de los factores biológicos inmunes y relacionados tenemos justamente a las células T reguladoras, que son los TREX, y a las células natural killers. Justamente estos dos, quizás las células natural killers son más fuertes porque hubo publicaciones, y sabemos que justamente estas células, con el tratamiento con ITK, el sistema inmune se reconstruye, y que hace que aumenten el natural killer. Entonces el aumento y la activación de estas células natural killer están asociados con la mantención justamente de la remisión, la respuesta molecular mayor, la no pérdida de la respuesta molecular mayor. Los TREX se sugiere, quizás hay que investigar un poco más. Y el tipo de transcripto lo menciono porque, bueno, es conflictivo, pero es para tener en cuenta y quizás para investigar en las poblaciones de cada uno. Como mensaje final, entonces, los tratamientos con dosis reducidas de ITK podrían mejorar las chances de obtener una remisión libre de tratamiento, extendiendo la duración del ITK y la respuesta molecular 4.0, porque justamente al bajar la dosis, como mostré anteriormente, la respuesta va a permanecer en respuesta óptima, vamos a tener menos eventos adversos, y esto va a estar, que es un tema no menor, asociado con un ahorro de casi la mitad de los costos del ITK. Para alcanzar la remisión libre de tratamiento es necesario iniciar el camino desde el inicio, o sea, desde la elección de la primera línea. El tratamiento de bajas dosis no impide alcanzar el objetivo de la respuesta molecular profunda, eso es muy importante, pero para eso tenemos que tener un buen monitoreo molecular para acompañar esta reducción de dosis. El sistema inmune tiene un rol crucial si el objetivo es la cura, y que la discontinuación, simplemente 3 puntos importantes. Para discontinuar es importante tener laboratorios estandarizados que tengan una sensibilidad de más de 4.5, resultados rápidos en 15 días aproximadamente, y lo ideal es seguir las recomendaciones internacionales o las recomendaciones de la región con criterios de discontinuación. Bueno, y con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Y vamos a continuar ahora con las preguntas, las vamos a hacer después. Esto quiero mencionar que lo olvidé. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Pueden escribirlas por el chat y ya que vayan quedando, son preguntas informales, no es necesario que sea una gran pregunta, pero quizás preguntas de todos los días, porque estamos hablando en español y eso es interesante. Así que bueno, le doy lugar a la doctora Beatriz Moiray, hematóloga médica de planta del Hospital Ramos Mejía, que nos va a hablar justamente de una actualización del COVID-19 y LMC. Gracias, Bea. Bueno, gracias, buen día. Sé que somos pocos por ahí, pero les agradecemos la participación y esto va a quedar grabado, así que bueno, yo sé que la mayoría de los que están por ahí conocen esta foto porque son del Perito Moreno de Argentina, y a los que no son de Argentina los invito a que conozcan
nuestro país. A mí me toca hablar de un tema que nos cambió la vida a todos. En el 2020, la verdad que se nos vino el mundo abajo. Pero bueno, el tema es que nosotros somos resilientes, tanto los pacientes como nosotros. Entonces, mi tema era cómo trato yo leucemia mieloide crónica, o cómo intentamos tratar, porque hay que recordar que cuando comenzó la pandemia, nosotros no sabíamos nada de estos temas. Entonces, bueno, tuvimos que comenzar a aprender junto con el pasar del tiempo. Nosotros presentamos a partir de la subcomisión de leucemia mieloide crónica en el Congreso Argentino de Hematología, presentamos un trabajo y ahí nos dimos cuenta cómo fuimos progresando o cómo fuimos tratando este tipo de pacientes. Sabemos que el virus SARS-CoV-2 es una cepa desconocida, sí, era una cepa desconocida hasta ese momento, estaba relacionado a la familia de las SARS, pero esta recién se identificó en el 2019. Causa una infección, que causaba una infección con síntomas respiratorios leves a graves y que desarrollaban neumonía, que empeoraban y fallecían por eventos hepáticos, renales, trombóticos, trastorno de coagulación y falla motorológica. Todo esto fuimos aprendiendo con el paso del tiempo. Sí se sabía que los pacientes que tenían edad avanzada y comorbilidades se correlacionaban con el mayor ingreso a la terapia intensiva y la mortalidad. Esto es en general, la población general, y también los pacientes con leucemia mieloide crónica y otras patologías hematológicas. Los pacientes inmunosuprimidos o con enfermedades también desarrollaban síntomas obviamente más severos. Nosotros describimos las características clínicas en este trabajo, lo presentamos en el Congreso de Hematología, gracias a la ayuda de todo el ambiente hematológico, digamos, todos nuestros colegas colaboraron. El estudio fue retrospectivo, analítico de corte, se solicitó información por un Google Form, un cuestionario, se difundió a todos los socios y que todos estaban, los médicos que tenían pacientes con COVID y con patología hematológica, en este caso el MC, fueron invitados. Datos sobre el diagnóstico, tratamiento de la leucemia y sobre el tratamiento y resolución del COVID, diagnosticados entre junio del 2020 y junio del 2021. Y esto fue lo que nos pasó. Esperen un segundito que los voy a sacar de mi... Perdón. Esto fue lo que nos pasó. Se reportaron 112 pacientes con leucemia mieloide crónica, diagnosticado y COVID-19. En ese tiempo que nosotros dispusimos, de 26 centros de Argentina que atendían más o menos 1.278 pacientes con leucemia mieloide crónica, con una edad media del diagnóstico de 46 años, y la mayoría de los pacientes estaban en fase crónica, el 98%. Y hay que tener en cuenta que obtuvimos muchos datos con respecto al tratamiento que estaban recibiendo. Para nosotros fue muy importante esta experiencia porque nos indicó cómo los pacientes estaban siendo tratados en toda la Argentina, en ese tiempo donde nosotros no sabíamos claramente cómo teníamos o cómo podíamos, y todos recibíamos informaciones de distintas partes del mundo, que algunas eran, inclusive, la palabra incoherencia no es, pero como que todos íbamos aprendiendo con el tiempo. Intervinieron 26 centros de Argentina, que atendían leucemia mieloide crónica, como dije. 90 pacientes presentaban respuesta molecular al diagnóstico, al momento de tener el diagnóstico de COVID. Obtuvimos datos de cómo se habían hecho los diagnósticos, el tipo de presentación clínica era de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, digamos leve, moderado, severos y críticos.
recolectamos datos de que si se habían hecho algunos estudios durante la enfermedad, durante la infección viral, y fíjense que el 9% fueron los pacientes que fallecieron en esta cohorte de pacientes. Nosotros también pudimos recolectar que había pacientes con leucemia mieloide crónica a lo largo de la Argentina, y los médicos que colaboraron en esta recolección de datos, que presentaron sarcoma mieloide, leucopenia, neutropenia, anemia y trombocitopenia. Y que hubo pacientes que suspendieron el inhibidor de tirosina quinasa, en ese momento por decisión personal, por suspensión del tratamiento en protocolo, porque esos fueron los pacientes que estaban en el protocolo STOP, citopenias, unos por trasplante, por prolongación del QT y por hipertensión pulmonar. Acuérdense que esto fue durante el 2021, al 2022-2021. La mortalidad en fase crónica fue del 4%, es parecida a la población general, a la bibliografía internacional de COVID, ahora vamos a ver otros estudios, y en crisis blástica, lamentablemente los pacientes fallecieron en el 70%. Quiere decir que tenemos un dato importante, pacientes con leucemia mieloide crónica, con enfermedad en progresión o en crisis blástica, fueron los que tuvieron la mortalidad. De acuerdo a la respuesta al tratamiento también fue importante. Los pacientes que no tenían respuesta de ningún tipo, ni molecular, ni hematológica, ni citogenética, fueron los pacientes que tuvieron mayor mortalidad. Y también, como había dicho al principio, lo que sí se sabía era la mortalidad de acuerdo a la edad. Entre 50 y 70 años hubo más probabilidad de muerte en pacientes con. La conclusión de este trabajo, que nosotros pensamos que necesitamos seguir obteniendo respuestas, qué es lo que nos pasó, es que no hubo significancia estadística en el tratamiento al COVID y los inhibidores de tirosina quinasa. La mayoría de los pacientes en esta cohorte de pacientes siguieron el tratamiento con inhibidor de tirosina quinasa, lo que nos demostró que no es necesario, que no fue necesario suspender la medicación por lo menos en este tipo de patología hematológica como es la LMC. Se reportó una tasa de mortalidad del 9%, y que de acuerdo a otros estudios, al estudio, ahora vamos a ver el Candid, pero de acuerdo al estudio de los italianos, la mortalidad que obtuvo, fueron 8.000 pacientes con COVID en Italia, y la mortalidad fue del 11%, así que más o menos parecido a la que habíamos obtenido nosotros. La mortalidad en fase crónica fue igual al reportada en la literatura. Las variables relacionadas fueron la edad, las comorbilidades y las fases avanzadas de la leucemia mieloide crónica. Y bueno, obviamente, como dije al principio, es necesario contar con mayor casuística y tener el seguimiento ahora. Estamos pensando en conseguir el seguimiento de ese tipo de pacientes que nosotros incluimos en este trabajo. Estos fueron hay que también reconocer que sin la ayuda de todos los colegas de distintas partes de la Argentina, hubiera sido imposible realizar esta estadística, este trabajo. Y después, bueno, hubo otros trabajos que se presentaron en el ASH del 2021, que es el Candid, que fue desde marzo del 2020, 157 médicos de 49 países. Esto es una iniciativa de la International CML Foundation. Y fíjense que acá hay un tema importante, que es el hecho de los países en vía de desarrollo, o como dice Country Income, que fue determinado de acuerdo al World Bank, al dato de bancos del mundo, de por qué somos o no somos países en vías de desarrollo. La severidad también fue clasificada de acuerdo con la CDC y la OMS. Y bueno, y fíjense lo que se obtuvo con esta cantidad de pacientes. Marzo del 2020 a septiembre del 2021,
un total de 932 pacientes con leucemia mieloide crónica fueron reportados, 8% de muertes, interrumpieron el tratamiento con inhibidor de tirosina quinasa en el 19% de los casos, y esto indica también lo que nos pasó a nosotros en Argentina, que no había una guía clara de qué se debía hacer con este tipo de pacientes con COVID que no eran graves, con respecto al tratamiento del inhibidor de tirosina quinasa. Se recolectaron 642 pacientes y de Sudamérica fue el 16%, la mayoría eran de Europa y de América. Se confirmaron, esto también es importante porque ¿por qué seríamos países en vías de desarrollo? Porque quizás no teníamos para hacer los test, no teníamos para hacer PCR y muchas veces se sospechaba clínicamente de la infección. Y creo que la mayoría de los pacientes, como vimos, decisión del paciente de no tomar la medicación, o quizás del médico tratante por no, porque me pasó a mí también de que en un momento determinado no sabía si tenía que suspender o si no, mi convicción era que debía seguir tomando el inhibidor de tirosina quinasa, obviamente si su estado clínico lo permitía. Fíjense lo que se obtuvo de este estudio, todos los pacientes asintomáticos en el 8%, de gravedad de mediana en el 56%. Yo completé el cuestionario de la CML Foundation y realmente era un cuestionario fácil de contestar, donde obviamente se refería a mediano, moderado y severo crítico de acuerdo a la clasificación de la OMS. Entonces, bueno, habían 56% que eran pacientes con COVID medio, moderado 18%, severos y críticos el 13%, y bueno, algunos que no se conocían. Hubo un fallecimiento en el grupo obviamente, de los severos y los críticos en el 73% de los casos. Pacientes, recuerden, con leucemia mieloide crónica con COVID-19 en ese tiempo del 2020 al 2021. La línea de tratamiento, la mayoría estaban en primera línea cuando se le hizo el diagnóstico de COVID. Hubo casos de trasplante, pacientes 16% que no tomaron inhibidor, que no tenían inhibidor en ese momento. Fallecidos por país. Y fíjense este dato importante e interesante, que los países de bajos recursos, países en vías de desarrollo, no solamente pienso en Sudamérica, sino pienso en otros países que estaban descritos en esta casuística, 99 fallecidos por país, se recuperaron el 73% y fallecieron el 20%, del total de 99, perdón. Es decir, un 20% en países en vías de desarrollo. Dato muy, pero muy importante que deberíamos rever o ver qué es lo que nos pasó. Esta es la sobrevida de acuerdo a los países, a la parte económica, digamos. Fíjense que los países de bajos ingresos fueron los que el 70% de los pacientes fallecieron. Y en los países de recursos se ve que la curva es significativa. También con respecto a lo que ya sabíamos, eso sí sabíamos, y no depende también del tipo de hematología que hacemos, el hecho de que los pacientes que fallecieron más en fases aceleradas y crisis blástica, y los pacientes que no tenían respuestas moleculares. Y cuando uno habla de respuesta molecular, piensa que tampoco tienen respuesta citogenética, sí hematológica, pero no citogenética. Y eso también tiene que ver con este lado del mundo, en el sentido de la disponibilidad que tenemos algunos inhibidores de tirosina quinasa, otros no. Según las comorbilidades, esto fue lo que se observó en el CANDID, los pacientes con comorbilidades, en el 90%, y la sobrevida fue diferente en los pacientes que no tenían comorbilidades.
Otra vez, recordar que fueron 932 casos. Los casos reportados según el estatus de vacunación, fíjense que en ese momento solamente el 293 pacientes estaban vacunados, que tampoco sabíamos nada de vacunas, porque los pacientes con leucemia amiloide crónica, o es decir, ningún paciente oncológico fue incluido en los protocolos de vacuna, ni de Pfizer, ni de AstraZeneca, ni de ningún otro protocolo. Así que entonces no sabíamos, porque no se sabía nada. Ahora hay 2 estudios que están en la bibliografía, pero con pocos pacientes, de 12 o 14 pacientes, realmente poco, pacientes con enfermedades oncológicas, incluidos algunos con leucemia amiloide crónica, donde se observó que la cantidad de anticuerpos en el plasma de los pacientes es parecido a la de la población general sin enfermedades hematológicas y oncológicas. En este caso, el Candid tenía 54 pacientes vacunados, parcialmente vacunados 28, vacunados por completo 13 y desconocidos 13. Esto también es importante y es lo que nosotros vamos a averiguar ahora. Nosotros recomendamos en algún momento determinado, desde la Sociedad Argentina de Hematología, que todos los pacientes debían y necesitaban estar vacunados. Es lo que recomendamos en este momento, que todos tienen que tener el esquema de vacunación completa, que serían las 3 dosis. Después, la 4ª dosis, eso ya depende de cada profesional o de cada paciente. También se presentó en el EJA del 2022 qué había pasado con los pacientes dentro del Candid que habían estado en suspensión de tratamiento, ya sea, como dijo Carolina, por decisión, por partes económicas o porque estaban en protocolos de investigación, tanto avalados por la industria como fuera de la industria. Y fíjense lo que se observó, que también no hubo diferencias estadísticas en pacientes que tenían COVID-19 sintomático, en pacientes que estaban en suspensión versus los que tomaban inhibidores de tirosina quinasa. Lo mismo con respecto a la severidad de la enfermedad, como con respecto a la hospitalización. Esto eran los pacientes que estaban tomando inhibidor versus los que estaban en suspensión. También se observó que no hubo diferencia significativa entre pacientes tratados de infecciones posteriores al SARS-CoV-2, entre los pacientes con suspensión de tratamiento versus los que estaban tomando el inhibidor de tirosina quinasa. La tasa de mortalidad del COVID fue más baja que otras neoplasias malignas hematológicas. Esto como conclusión, la mayoría de los casos fueron leves y moderados. En varios estudios se observaron una mayor mortalidad en pacientes mayores de 75, como lo dije, pacientes con comorbilidades cardiovasculares, pulmonares, renales, y lo que se observó de países en vías de desarrollo. La tasa de mortalidad en estos países quizás se relaciona, eso pienso yo y se sacó de las conclusiones, con las limitaciones en la atención, las demoras que todos nosotros conocemos, que hubo para conseguir camas, el soporte de UTI, el tratamiento, que no se sabía si el plasma, si los antivirales, si se prueba la cloroquina, si la citromicina. Hay que tener cuidado con eso porque este tratamiento, la cloroquina y la citromicina, producen aumento del plasma, en el plasma de imatinib, y esto puede llegar a producir inclusive, no por el imatinib, sino por la cloroquina y por la citromicina, prolongación del QT. La tasa de mortalidad, y algunos pacientes, les quiero contar de que algunos pacientes tomaban y no nos lo decían. La tasa de mortalidad en los países, bueno, como ya les dije, yo pienso que es por las demoras y por los soportes. Además, ocurrieron más muertes en pacientes en fases avanzadas y en pacientes que no estaban en remisión molecular mayor. El impacto de la vacunación, yo creo que se necesita mayor análisis en el seguimiento. Esto va a ser hecho en el Candid y nosotros a partir de la Sociedad Argentina de Hematología también lo tenemos en nuestra agenda. El imatinib demostró efecto antiviral, inmunomodulador y propiedades protectoras del endotelio, pero esto fue observado en animales, en ratones. Ahí tienen la cita bibliográfica por si les interesa.
Los pacientes con leucemia amiloide crónica tienen anticuerpos, al igual que la población general, sin leucemia amiloide crónica al menos 3 semanas después de la vacunación para COVID-19. Con esto les quiero agradecer, sé que necesitamos seguir estudiando, seguir conociendo más del COP2, porque sabemos que este virus vino para quedarse, solo que bueno, espero que nos encuentre un poquito más preparados y armados. Muchas gracias. Caro. Bueno, sí, gracias, Bea. Muy buena tu presentación y me parece que muy clara en este momento. Ahí en el chat yo les invité a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, estaríamos un poquito ya en tiempo de cerrar, pero los dejamos unos minutos más por si alguien quiere preguntar algo, que sería interesante. Ahí hay alguna pregunta, a ver. Muy bien, dice, gracias por las presentaciones, interesantes y claras. Quiero preguntar, ¿qué aprendizaje les trajo el manejo de pacientes con LMC en este contexto de pandemia y cómo impactó en este momento post-pandemia? Sí, muy interesante la pregunta de Bruno, que yo diría que puedo comentar sobre TFR y si querés vos comentás sobre lo que acabas de hablar. Exactamente. Sí, esto impactó bastante en lo que sería el manejo y el monitoreo de los pacientes con LMC. En mi experiencia, por ejemplo, nosotros, bueno, con Beatriz teníamos abierto el protocolo para reclutar, el protocolo de discontinuación, y la verdad es que el monitoreo mensual de pacientes en plena pandemia, y no fue lo ideal, fue más difícil, lo pudimos hacer, pero hay pacientes que vivían en provincias y que no estaban, digamos, en capital, y fue más difícil porque hubo que hacer justamente para que sea seguro enviar la muestra, y ya el paciente no podía concurrir a Buenos Aires, entonces teníamos que enviar la muestra. Nos resultó un poquito dificultoso eso desde lo que es el protocolo de lo que sería de discontinuación. Con respecto al aprendizaje, creo que, bueno, todos aprendimos a valorar y a realmente ver qué es lo importante, porque, bueno, en plena pandemia nosotros teníamos que decir, bueno, estamos con el paciente en la consulta telefónica, tenemos que optimizar esa consulta y ver qué es lo realmente importante. Entonces, en este caso, en discontinuación, es el monitoreo, justamente no fuera de un estudio clínico, sino dentro de lo que sería la vida real, el monitoreo, hacer hincapié en la importancia del monitoreo. O sea, se suspende el tratamiento, los pacientes se sienten mejor, no hay eventos adversos, pero no se suspende el monitoreo. Eso se recalcó, les costó quizás en el mundo real, algunos no venían todos los meses, pero bueno, es una decisión del paciente, ¿no? En eso nos costó. Pero bueno, eso fue lo más difícil y creo que sorteamos ese obstáculo. Vean vos. Sí, con respecto a qué es lo que aprendimos, creo que aprendimos a trabajar desde la computadora, a hacer Zoom para reuniones, eso desde el punto de vista humano para todos nosotros. Y con respecto a la leucemia amiloide crónica, al principio había incertidumbre, porque no sabíamos eso que decía al principio, si había que suspender, si no había que suspender, si la gente no quería tomar su inhibidor, porque hay que recordar que probablemente tenían síntomas de tipo respiratorios, falta de aire, tos, y entonces que no querían tomar el inhibidor de tirosina quinasa cuando uno le decía que sí debía. Y que lo primero que teníamos que hacer era descartar cuando tenía un síndrome gripal que no sea COVID, porque era todo COVID en ese momento. Y fuimos aprendiendo, y fuimos leyendo, y fuimos conociendo. Yo creo que la bibliografía que hay es la suma de todo el trabajo de todo el grupo médico, de todo el mundo, porque realmente es una cosa nueva. Esto va a quedar en los anales de la historia, va a quedar como lo que pasó en el siglo XXI, en el año 2022, a partir de una cepa en Wuhan, Así que bueno, creo que eso es lo que aprendimos, que en leucemia amiloide crónica, dentro de todas las patologías hematológicas, fue la que menos sufrió, sobre todo cuando el paciente, como dijo Caro, se controlaba antes, que fue
que fuera lo de enero del 2020, todos los pacientes que habían no concurrido a la consulta, eso es lo que nosotros sí vimos, y eso fue un impacto negativo. Los pacientes no querían ir al hospital, tenían miedo, entonces dejaron de controlarse, y muchos de los pacientes que estaban en esa base de datos, lamentablemente, eran pacientes del Hospital Ramos Mejía, y no quiero decir que porque no fueron a la consulta es que progresaron la crisis blástica. No, probablemente hacía un año que no venían a la consulta, y recibí algunos pacientes de otros médicos que los pacientes no estaban en respuesta molecular, y lamentablemente progresaron a fase acelerada, crisis blástica, y encima tuvieron COVID. Pero bueno, el MC nos enseñó todo lo hematológico, digamos, nos enseñó. Sí, sí, sí. Acá hay una consulta, más que nada un comentario a ver, Lindsay García, felicita por la presentación. Es sobre la experiencia, bueno, con la teleconsulta de pacientes con LMC, con COVID. Esto un poco ya creo que lo comentaste, Bea, ¿no? Y que tenían COVID o sospechosos. Por ahí podés hacer algún comentario actualmente, ¿no? De hoy sospecho de COVID, ¿qué hago? Y te comento, Faustina Díaz también, bueno, saluda y pregunta si se puede compartir. Sí, Faustina, esto va a estar grabado y subido a la página de la International CML Foundation en breve, así que vas a poder verlo ahí y compartirlo. Y después hay otra pregunta de Silvia Díaz Ruiz. Gracias, ambas charlas nos aportan conocimiento de datos, ver una ruta en las posibilidades de suspensión en cuanto a la pandemia, ver datos con análisis nos fortalece el conocimiento de la dinámica de la LMC y de COVID. Bueno, muchas gracias por los muy lindos comentarios. Fernando también, Fernando Pietrowski. La reducción de dosis es una alternativa terapéutica en el caso de los pacientes con eventos adversos graves. ¿Hay guías al respecto? Bueno, para un poquito ahí, si querés Bea, comentar, hoy tenés un paciente, así rápidamente hagamos, ¿no? Porque ya se termina el tiempo, Sí. Tenés un paciente con COVID hoy que te llama con LMC, ¿cuál es tu consejo, digamos, en el caso que le dé positivo, con respecto al tratamiento? ¿Se suspende, no se suspende? ¿No pasa nada con el paracetamol? ¿Qué pasa con los antibióticos? Definitivamente en este momento no se debe suspender el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, sobre todo si el paciente recién comienza. No se debe retrasar el inicio del tratamiento, no se debe suspender la medicación. A ver, lo mismo de siempre. Si el paciente está con una muy buena respuesta molecular, tiene un proceso febril, está con tos, está con distintos... hay que evaluar al paciente, y de acuerdo a eso uno podría, si el paciente es de muchos años y está en muy buena respuesta molecular, podría momentáneamente suspender hasta que se pase el cuadro. Pero yo soy de las personas que considero de que si cualquier tipo de patología, el paciente tiene que seguir tomando el inhibidor de tirosina quinasa. Hay que hacer, obviamente, el descarte de que sea un COVID, por supuesto, y acudir rápidamente, acudir al médico o contarle a su médico por lo menos cuáles son los síntomas. Perfecto. Y la última pregunta antes de despedirnos, les agradezco a todos por los buenos comentarios, y esto es muy positivo, me parece que aporta, y eso es el objetivo de estas conversaciones de la International CML Foundation. Esta pregunta de Fernando, si la reducción de dosis es una alternativa terapéutica en caso de los pacientes con eventos adversos. Gracias por la pregunta, porque hacía claro que es muy importante, todo lo que mostré, recuerden que son estudios, muchos retrospectivos, otros prospectivos, pero de pocos pacientes. Todavía no hay una indicación en la guía de qué hacer con las dosis bajas, y hay que tener cuidado, ¿no? Por supuesto, no disminuir ante el primer evento adverso. Un evento adverso, para catalogarlo realmente como evento adverso, debe tener por lo menos una categoría de evento adverso grado 3 o un evento grado 2 que se repita en el tiempo. Quiere decir que la frecuencia haga que impacte en la calidad de vida de ese paciente, no por una diarrea que tuve, una cefalea o lo que sea, voy a discontinuar. Tengo que pensar que hay otras opciones terapéuticas. Y lo más importante es saber qué estatus molecular tiene ese paciente. Porque si yo disminuyo la dosis, y bueno, una cosa es al inicio,
otra cosa es cuando obtuvo respuesta molecular mayor. Me parece que es un tema lindo para debatir en otro momento, pero bueno, quédense con la idea de que esto lo tiene que decidir su médico, esto está en estudios clínicos, no es lo que se recomienda, y lo que no está en las guías es porque no tiene evidencia suficiente científica, bueno, para ser recomendado, ¿no? Creo que es algo que se va a venir a futuro. Bueno, muchas gracias a todos, y a la CIEMEL Foundation, y a Bea, sí. Y quería, Bea. no, solamente Viviana pregunta si hay algún estudio de TFR en este momento, y bueno, No lo vi, perdón. Hace propaganda, claro, aprovechemos el espacio. No lo vi. No, y decir que va a comenzar pronto para la segunda parte del protocolo de suspensión. Sí. Estamos reclutando en este momento, sí, estamos iniciando el reclutamiento nuevamente. También nosotros queríamos, a partir de este espacio que nos da la International CIEMEL Foundation con Caro, ver si a qué temas les interesaría a ustedes escuchar de parte nuestra. Y también vamos a tratar de mejorar esto del horario, porque claro, para que todos podamos participar, porque pensamos que no porque ustedes no nos hayan escuchado a Caro y a mí muchas veces hablando, sino porque este es la mejor forma de cambiar opinión, sobre todo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos la próxima, y bueno,